Saludos, su servidor quien te habla, José Dávila. En esta ocasión quiero hacer un video en respuesta a una conferencia que un amigo pues compartió en un chat, en un foro al cual pues yo soy parte, ¿verdad?, de ese miembro de ese chat, de ese foro, de unos amigos, ¿verdad?, judíos mesiánicos y personas también que aunque no son judíos mesiánicos, podríamos decir son como amigables con el judaísmo mesiánico, podríamos decir prosélitos, personas que quizás están en el camino, ¿verdad?, tratando de aprender para dar el paso a declararse pues judío mesiánico. He hecho muchos videos de esta manera, contestándole a muchas personas, ya sea en el Facebook y en cualquiera de los otros foros. De hecho, hasta aquí mismo en mi propio canal hay personas que me han comentado y me he visto obligado a hacer un video para responder, puesto que si a veces son respuestas que merecen mucha información, que si es escribiéndola pues me va a tomar mucho tiempo. Entonces prefiero hacerlo de manera así, frente a frente, ¿verdad?, con mi voz, y poder aclarar, ¿verdad?, ciertas cosas. A mí personalmente se me hace más fácil hacerlo vocalmente que textualmente. El video que este amigo compartió desde YouTube es una conferencia, aparentemente me parece que fue en Madrid, ya en España, o Barcelona, bueno, en algún lado de España. Esta conferencia aparece en YouTube con el nombre de Las múltiples caras de Dios. La expositora se llama Sol Aimsa. De hecho, voy a poner en la sección de comentarios aquí en el video, o en la descripción del video, voy a poner el enlace de ese video para que usted lo pueda ver. Y nada, vamos a entrar de lleno entonces a comentar ese video. Aunque yo en el mismo foro donde se compartió este video ya hice un video como que comentando el video, pero quedé insatisfecho porque en el mismo video llegó mi esposa y el bebé, pues mi hijo pequeño pues estaba un poquito medio inquieto, tenía sueño y cuando tiene sueño requiere como que se le duerma. Él no se duerme solo, entonces pues el video no quedó como yo que hubiese querido. Entonces voy a hacer más calmado que como habitualmente voy, ¿verdad? Siempre viajo para acá, para New Jersey, desde Pensilvania. Pues siempre hago mis videos de esa manera. Entonces una vez más pues aprovecho este espacio solitario para grabar este video. Como le dije, el video se llama Las múltiples caras de Dios. Al principio del video la expositora pues intenta decir de que como que deja entrever al principio de que como que hay un solo Dios. Sin embargo, es interpretado de distintas maneras a través de las culturas. Un mismo Dios interpretado de distintas maneras a través de las culturas. Y menciona a varios de los dioses, los más famosos, que yo los he comentado aquí, como Ahura Mazda, ¿verdad?, de Persia, Amon-Ra, de Egipto, Brahma, o la trilogía de Brahma, ¿verdad?, que está pues Vishnu, está bueno, hasta Krishna también pertenece a esa trilogía, ella no lo mencionó. Menciona también a Cronos, Quetzalcóatl, y no mencionó a Viracocha, ¿verdad?, de acá de los incas, lo menciono yo. En fin, hay un montón de dioses y diosas también. Hay diosas también. Ella pues eso no los mencionó. Entonces al principio del video pues como que da esa impresión de que ella pues quiere decir de que un dios ha sido interpretado de distintas maneras de acuerdo a la cultura que haya sido.
al final del video, pues pude concluir, después porque uno tiene que ser objetivo y uno no puede argumentar sobre un video, una conferencia, una película, lo que sea, un libro, solo por el contenido de varias páginas, por el contenido de varios minutos. No, eso es sacar las cosas fuera de contexto. Para uno poder argumentar sobre algo, uno tiene que tener el contexto completo. Entonces, una vez terminé de ver el video completo, pues obviamente concluí que esta persona es una agnóstica. O sea, si tengo que etiquetar a la persona, esta persona encaja muy bien en lo que es el agnosticismo, que es rechazar todos los dioses, todas las creencias, todas las supersticiones de las antiguas culturas, pero seguir pensando que hay un creador, Entonces, bueno, pues concluyo eso. Ese es mi primer comentario sobre esta persona. Ella es una agnóstica, encaja muy bien en ese perfil. El otro que quiero comentar, y lo he dicho mucho en mis videos, y bueno, si tú que me estás viendo, pues es la primera vez que ves un video mío donde puedo hablar libremente, sin censura, sin incomodar a nadie. Siempre lo he dicho, que los mismos que trajeron la creencia judio-cristiana, los mismos que le impusieron, porque no fue que la trajeron, fue que le impusieron aquí en las Américas, que fueron los españoles, obviamente, son los mismos que se están ateizando, secularizando en Europa más rápidamente. Entonces, si usted va a buscar información sobre las antiguas deidades, información sobre ateísmo, inclusive el agnosticismo, la abundancia de videos y de conferencias que usted va a encontrar son precisamente de españoles o españolas. Y ya esto se ha dicho, hay muchos artículos sobre eso, sobre que España se está ateizando a grandes pasos, muy rápido. Mucha gente se está excomulgando de la Iglesia Católica rápidamente. La Iglesia Católica, que es la que abunda, ¿verdad?, en España, ha tenido un declive muy, muy obvio. Y tenemos que ver, como le he dicho a muchas personas cuando están auditando sus creencias, sabemos que los españoles nos trajeron el judeocristianismo a las Américas, no lo impusieron. Pero siempre le he dicho que hay que rastrear la historia más atrás, hasta llegar hasta el núcleo de la propia historia judeocristiana. Entonces, si vamos más atrás, hay que preguntarnos, ¿y quién le llevó, cómo llegó esa creencia judeocristiana a los españoles? Entonces, para eso tenemos que transportarnos al año 325 de nuestra era, al famoso Concilio de Nicea del que hemos hablado, porque es que es ahí donde nace el cristianismo. España, para ese tiempo se conocía como Hispania, con H, Hispania. Era parte del Imperio Romano. De hecho, era desde el mismo siglo I, ya Hispania, con H, no España, sino Hispania, ya era parte del Imperio Romano. Entonces, cualquier decisión que se tomara en el Imperio Romano afectaba a España directamente. Por lo tanto, los resultados de ese concilio de Nicea, que obviamente sabemos que ya desde antes del concilio se había legalizado el cristianismo como una religión más legal dentro del imperio. Entonces, el cristianismo entra a competir con otros cultos del imperio. Pero en el 325 ocurre de que se ilegaliza todas las demás y se legaliza solo un cristianismo, porque hay que decirlo que para el concilio de Nicea, para ese periodo, había muchos cristianismos, y todos basados en distintas fuentes, en distintos textos. Pero aquí nace un cristianismo particular basado en 4 textos que después posteriormente se canonizan, y un cristianismo
a la medida del emperador Constantino el Grande. Y digo a la medida porque los otros cristianismos no eran a la medida del emperador, pero este se construye, se reescribe a la medida de la creencia que tenía el emperador, que murió como mitraico. Él adoraba a Mitra. Él murió como mitraico. Y el cristianismo fue estos textos de los cuales se sospecha que Eusebio de Cesarea y otro más, que ahora se me olvidó el nombre, Luciano, bueno, se me olvidó, honestamente lo he mencionado en videos anteriores. Se sospecha que estas dos personas fueron los autores de los evangelios, o por lo menos los autores de dos de ellos. Entonces estos autores crean esos evangelios de acuerdo a la creencia del emperador que creía en Mitra. Entonces tienen que dar, ellos utilizan quizás una fuente antes de otros tipos de cristianismo que habían antes, y reescriben de una manera que todo quede por simbolismo a la creencia del emperador, que era en Mitra, una deidad solar. Estos son todos los 12 apóstoles, todo es los 12 meses del año, bueno, en fin. Entonces, ¿para qué retocar eso si eso ya lo he retocado en videos anteriores? Lo que te quiero decir es que a España, que para el año 325 habían otras creencias. España queda al oeste del Imperio Romano, o quedaba al oeste del Imperio Romano. Habían otras creencias antes de que fuera impuesta el cristianismo, y a ellos también le impusieron el cristianismo. El cristianismo que nace, ¿verdad?, en Nicea, está resumido en el credo niceno. Que el credo niceno, traté de, ¿verdad?, de lo que me acuerdo de recitarlo en el último video, pero voy a intentarlo otra vez, que decía: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, murió y ascendió al infierno, descendió al infierno, y al tercer día resucitó entre los muertos, y desde ahí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Y bueno, pues ese es el credo niceno. Eso, o por ahí es la idea, porque por muchos años lo recité en la Iglesia Católica. Ese es el credo, ese es el himno que nace del nuevo cristianismo, del cristianismo oficial, del cristianismo legal. Todos los otros cristianismos fueron declarados ilegales, herejías. Y entonces aquí que se le impone todo esto a todos los territorios del imperio, y por ende, pues España también sufre de esa nueva legislación de tener que practicar el cristianismo. Entonces también a los españoles se les fue impuesto, y obviamente los españoles hoy en día, hubo un tiempo que era difícil contrastar esa información. Imagínate que te imponen algo por ley para tú poder vivir como ciudadano de un imperio, de un reino, porque después que el imperio romano se diluyó, pues entonces empezaron los reinos. Entonces, para tú vivir en un reino tenías que practicar la religión que era, si no era expulsado o condenado a muerte. Entonces, bajo esas condiciones, es que el cristianismo pues tiene el éxito clamoroso. Pero hoy en día, que ahora sí, pues ya, bueno, gracias a Martín Lutero, que se atrevió ¿cómo podemos decir?, a traducir la Biblia del latín al alemán, y que después pues todo el mundo pudo leer la Biblia. Y hoy en día que ya los no creyentes se pueden expresar libremente, porque también si tú decías algo en contra de la iglesia, si tú te declarabas ateo, en la época donde la Iglesia Católica tenía un poder ilimitado, pues te mataban, te sacaban fuera de circulación, no podías escribir nada que fuera en contra de la iglesia, te mataban. Pues
pues obviamente el cristianismo no tenía oposición, no tenía obstáculos. Claro que tiene que prosperar. Pero hoy en día que ya la iglesia perdió el poder de que la gente se puede expresar sin censura abiertamente, y ahora con esto de la internet, los españoles, que fueron uno de los primeros que fueron obligados a practicar el catolicismo. O sea que lo mismo que pasó aquí ¿verdad? con los nativos americanos o nativos mesoamericanos, también los nativos del Caribe, lo mismo que sucedió. Los españoles hicieron lo que le hicieron a ellos. O sea, todo es una cadena. Pues los españoles son los primeros, se están ateizando de una manera tremenda. Entonces, volviendo a esta conferencia, quería explicar eso para que sepas y para que veas que vas a encontrar muchos videos en abundancia de expositores, conferenciantes españoles, de la radio española. Vas a encontrar muchos segmentos de entrevistas de programas españoles, y todos son de ateísmo, de secularización, inclusive de agnosticismo, que entre el agnosticismo y el ateísmo solo hay unos milímetros. De hecho, un agnóstico es casi un ateo, y yo soy ateo, pero podría encajar, depende mi visión, podría encajar también en agnosticismo, y le voy a explicar por qué más adelante. Esta expositora menciona un montón de deidades que, bueno, por lo menos para este servidor no es nada nuevo. Yo en todos mis videos ustedes pueden ver que menciono todas esas deidades y muchas más de las que ella pues no menciona. Obviamente menciona el libro de las guerras de Yahvé, que me parece que está mencionado en el libro de Números. En el libro de Números hay una mención de un libro que ya no está en el canon, pero en algún momento, para los tiempos de Nehemías y Esdras, cuando se le leyó la Torá al pueblo, pues aparentemente sí existía este libro, pero por X o Y razón, ¿verdad? En el judaísmo que se desarrolló después, en algún momento ese libro fue quitado. ¿Por qué? Porque no le convenía al judaísmo, no le convenía tener ese libro ahí. Es un libro muy donde por lo que se puede apreciar, porque no sabemos nada del contenido de ese libro, pero por lo que se puede apreciar y por lo que se sospecha, era un libro donde se le daba mucho carácter humano a Yahvé, más del que ya tiene, ¿verdad? En la propia Torá. Entonces el libro ya no existe. También la expositora habla, ¿verdad?, de la historia de Moisés, de que muchos judíos, rabinos, menciona algunos pues simplemente dice rabinos judíos, pero no los menciona por nombre. Pero sí, es cierto, los mismos judíos, rabinos, mayormente autoridades judías, saben que todas estas cosas de Moisés, que esos son mitos. Y es por eso que el judaísmo es una de las religiones menores. Si usted busca una gráfica de las religiones mayoritarias del mundo, el judaísmo no pertenece ni siquiera a las primeras 5. El judaísmo es una de las últimas. No tiene muchos adeptos. Y creo que en el último censo que se hizo, eran en ese censo 14 millones de personas pusieron en el censo que eran judíos y aparecen como judíos. Pero la realidad es que la información que se ha dado o que se ha encontrado es que aunque aparecen como judíos, más de la mitad, o sea que si son 14 millones, más de la mitad, más de 7 millones son judíos culturalmente, no son creyentes, son judíos ateos. Y de eso está lleno, el mismo Israel está lleno de eso. Muchos judíos que en realidad no les importa la religión. O sea, no son religiosos, son judíos porque así que se llaman. Entonces la cuestión es que para el judío hay una separación entre judío cultural y judío religioso, pero ambos se llaman judíos. Entonces si te preguntas si tú eres judío, pues tú dices que sí, pero por ejemplo, Israel
Benjamín Netanyahu, ¿verdad? El primer ministro de Israel, se considera a sí mismo judío, pero no es religioso. Él no es rabino, no. Es más ateo que yo y que muchos que vemos por ahí. Entonces, pero sin embargo, se considera judío. Y muchos que regresaron a Israel, de hecho, en el Holocausto, muchos de los judíos que murieron en el Holocausto y de los que sobrevivieron, no eran religiosos, eran judíos, así culturalmente. Inclusive el famoso autor del libro que más ha desgarrado el judaísmo y las creencias judío-cristianas, que es judío, se llama Israel Filskente. Él es judío culturalmente, y el libro de él prácticamente desmantela todas las creencias judío-cristianas, porque el libro de él es un resumen de la arqueología bíblica, de lo que se ha encontrado y lo que no se ha encontrado, y cuando tú lees el libro, tú dices, bueno, pues entonces todos eran mitos. Y sin embargo, él sigue celebrando el Pesaj, ¿verdad? La Pascua judía, sigue celebrando Sukkot, Hamasa, Yom Teruah, ¿verdad? El Día de las Trompetas. Bueno, en fin, todas las festividades las sigue. Y de hecho, en una entrevista que aparece en YouTube también, se lo preguntan, ¿verdad? El entrevistador le pregunta, pero ¿cómo si usted no es creyente? ¿Cómo que usted practica con su familia? Y él lo contesta, le dice, una cosa es mi trabajo como arqueólogo, como profesor de la Universidad de Tel Aviv, y otra cosa es mi vida privada. En mi vida privada, pues sí, yo practico todas estas cosas, pero de manera simbólica. De hecho, hay corrientes judías en las cuales yo me puedo calificar. Hay corrientes judías que ahora se llaman judíos, siempre existieron, pero ahora le han dado nombre. Se llama judaísmo laico, o judaísmo secular, judaísmo humanista. Lo pueden encontrar bajo esos tres nombres, o bajo uno de los tres nombres. Y en realidad es seguir practicando el judaísmo, pero siendo no creyente, donde se conserva todo lo del judaísmo: la danza, la música, el folclore, las comidas, las festividades, dándole un significado más moderno y menos desgarrador. Porque, por ejemplo, el Pesaj es una celebración donde se celebra que Yahvé, o Jehová, como usted le quiere llamar, mató a todos los niños, ¿verdad? El primogénito de los egipcios en una sola noche. Eso es el Pesaj. Entonces, imagínate uno celebrar un babycidio, asesinatos así en masa, que sabemos que eso nunca existió, pero es el significado del Pesaj, de la celebración. Entonces ahora el judaísmo laico le ha dado otro significado, un significado más positivo, para seguir conservando el judaísmo. Y yo por eso, sigo, me reúno con amistades que son, aunque no son judíos mesiánicos, ellos se consideran todavía creyentes, y quizás así mueran. Yo respeto eso, pero como no hay comunidades judías laicas por donde vivo, pues me siento cómodo con ellos, porque ellos, a pesar de todo, no son así tan fanáticos y tan estrictos como son el judaísmo ortodoxo, ultraortodoxo, que son llevan las cosas al límite. Entonces no, ellos son más modernizados, podríamos decir más renovado. De hecho, casi bien parecido al judaísmo humanista con el que me siento identificado. Entonces, pues, como les decía, el judaísmo pues ya es una de las religiones mínimas. Aparecen como 14 millones, pero más de la mitad no son creyentes. Entonces ya lo que nos quedan es menos de la mitad, algunos 6 millones, casi 7 millones, que sí son creyentes. Igual del cristianismo, en el cristianismo figuran 2 billones, no millones, 2 billones de cristianos, y se ha subdividido entre un billón de católicos, o un poco más de 1 billón de católicos, y cristianos protestantes casi el billón. Perdonen que no sé, tengo como acidez y me está dando reflujo, perdonen. En esas listas de judíos, perdón, de cristianos, yo figuro como cristiano, porque en el último censo yo llené como que era cristiano.
católicos. Entonces yo figuro en esas listas. Igual yo no me he excomulgado, yo aparezco en las listas del Vaticano como bautizado, como casado a los católicos, que me casé con mi primera esposa a los católicos. Entonces yo figuro como un católico, pero yo soy ateo. Entonces eso, y en España, la madre patria, pues ni se diga, muchos de los católicos ya hoy son ateos. Entonces hay un declive bien obvio ¿verdad? Del cristianismo mayormente, que es muy probable que se vea proyectado en este censo que se va a hacer ahora en el año que viene acá en los Estados Unidos. Hay muchos países también que lo hacen, y después se cogen todos esos números de todos los países y en las Naciones Unidas pues se entregan se comparan esos números y se hacen tablas, hay una base de datos después a nivel mundial que va a estar disponible pues para el análisis de todo el mundo y para el análisis de la élite, que esa información la élite de todos los países la utiliza para saber cómo controlarnos. ¿Qué más dice esta expositora? La expositora pues habla de las deidades. Como le dije, ella deja entrever que hay un creador, una creadora. Ella habla de que, y en eso estoy de acuerdo con ella, de que nosotros con la arrogancia pues pensamos que el creador tiene que ser igual que nosotros, como si fuéramos la única especie de todo el universo. Pero los que ya dejamos la creencia judío-cristiana, los que nos hemos dedicado a usar la razón, sabemos de antemano, porque hemos observado que todo en la vida es aleatorio. Nada sucede planeado. No hay un plan divino allá de un creador de que las cosas vayan a suceder como cuando tú programas una alarma no. Las cosas van sucediendo aleatoriamente. De que hay una energía en el universo, sí la hay. Lo vemos. Vemos que como he dicho en todos los videos, la creación no fue algo del pasado, de hace millones de años. La creación es algo de hoy, en este segundo. A cada segundo se crea algo distinto en el universo, inclusive aquí en nuestro planeta. La creación es algo continuo. Pero siempre nos dedicamos a observar las nuevas creaciones, pero como que nos enajenamos de las cosas que se destruyen. Según se construye, se destruye. Según se crea, se destruye. Nos concentramos en las cosas bonitas. Wow, tiene que haber un creador para haber creado el mar, tiene que haber un creador. Pero sí, también es esa energía que sucede, que está sucediendo ahora mismo en el universo, que empuja las cosas, mueve los volcanes. Esa energía mueve los tsunamis, los terremotos, todas aquellas cosas que no hemos visto todavía, que no las conocemos del universo. Cada vez los científicos descubren algo nuevo en el universo y le ponen algún nombre. A veces le ponen letras, números, algo nuevo, planetas nuevos, galaxias nuevas, colores nuevos, en fin. Allá arriba en el espacio, en el universo, hay muchas cosas de las que nosotros desconocemos, pero no vemos un ente, no vemos una planeación. El que es creyente dice, no, pero ¿cómo que no hay una planeación si para que se haya creado el mundo todo esto tuvo que ser pensado? No, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ser pensado? ¿Y por qué no ocurren las cosas? Yo no veo que cuando va a explotar un volcán y mata a un montón de personas, que haya una planeación ahí. Simplemente eso es el efecto de muchas cosas que están sucediendo simultáneamente, muchos elementos, muchas cosas, muchos procesos que están ocurriendo simultáneamente, que cuando se juntan crean la explosión y sucede lo que se sucede, o construye o destruye. Porque le digo, siempre nos enfocamos en la construcción, pero no nos enfocamos en la destrucción. Cuando se forma un huracán, no se ve nada. Ya el decir que hay algo que planifica, eso es una creencia de la cual nadie tiene evidencia. Eso es algo que crees tú
tú que me estás mirando, o aquel o aquella, es algo que crees, pero tú no lo puedes probar. Simplemente tú crees que hay algo, hay una inteligencia en el universo, lo mismo puede ser hombre o mujer o sin sexo, que planifica las cosas. Eso es tu creencia. Todavía lo que te queda de, ¿verdad?, de las religiones que te tocó, ¿verdad?, que te tocó vivir, ¿no? Si te tocó el cristianismo, pues, si te tocó ser egipcio, griego, hindú, o lo que sea, pues, el rastro de esa religión es lo que te hace pensar de esa manera. Pero no, eso es una creencia. Cuando vamos a la realidad, no vemos una planificación. Inclusive el tiempo que ha habido vida en este planeta, qué sé yo, los científicos dicen que son un par de miles de millones de años. Para nosotros lo vemos como mucho, como que ha ocurrido mucho tiempo, porque nosotros, como les expliqué al varón que publicó esta conferencia en el chat, en el foro donde lo puso, donde yo participo, no voy a decir el nombre del varón, pero como le decía yo a él en aquel video, nosotros, para poder medir el tiempo, creamos un tiempo que solo nos es útil a nosotros los seres humanos, pero en el universo no hay tiempo, no existe el tiempo, es infinito, no hay principio, no hay fin. Aunque los científicos, según ellos, han tratado de poner un principio cuando supuestamente el Big Bang, y que más allá y que no hay nada, yo soy escéptico a eso del Big Bang, de verdad, soy escéptico. Yo creo que eso de tirar una fotografía al pasado, y un pasado tan lejano, es una mentira. Eso no se puede hacer. Eso es lo que ellos piensan que sucedió, pero no hay evidencia de eso. A mí, la supuesta evidencia a mí no me prueba nada. A mí no, yo soy totalmente escéptico, ¿no? Tú sabes, no sabemos ni cómo se hicieron las pirámides de Egipto, y ya vamos a saber cómo es el Big Bang, ¿me entiendes? Entonces, a otro perro con ese collar. Simplemente no hay tiempo, no existe el tiempo, y para el universo, como el universo no tiene tiempo, el tiempo que ha habido vida aquí en este planeta, según los científicos, pues como les digo, hay vida desde hace un par de miles de millones de años, hasta el tiempo que quizás deje de existir la vida, o quizás un asteroide nos destruya, o qué sé yo, algo sucederá que se destruirá toda vida, y quedaremos un planeta como lo fue hace muchos millones de años atrás, sin vida. Quizás ese periodo donde en realidad hubo vida en el planeta, en el universo, sea tan diminuto que parezca como un segundo. Para nosotros es grande, tantos millones de años, pero para el universo como tal, es un evento que sucedió por suerte, y quizás no ocurra más, o quizás se vuelva a replicar después de un par de millones. Quizás ahora mismo las condiciones que surgieron para que hubiera vida en este planeta quizás se estén dando en algún otro lugar bien lejano en el universo. Es posible, ¿no? Entonces todo es y a saber qué otras cosas pueden suceder además de la vida, cosas que no conocemos, que nuestro cerebro es pequeño, quizás otras cosas en base a esos accidentes, esas cosas, esas condiciones aleatorias que van aleatorias que van ocurriendo en el universo. Quizás esas condiciones puedan producir algo más inexplicable que la misma vida humana en otro mundo, en otro planeta, o qué sé yo, en algo que desconozcamos. Nuestra mente es limitada a lo que conocemos actualmente, pero hay muchas cosas ahí arriba que las desconocemos, y mientras las desconozcamos somos ignorantes a ellas. Nadie puede probar que hay una inteligencia en el universo que planifica las cosas y que diseña las cosas. No. Nadie puede decir, no hay evidencia de eso. Eso son solo creencias de las personas que pueden pensar así. Y cualquier persona que te diga eso,
cuando le dices pruébame de que hay una inteligencia, yo decir no tengo pruebas, no te lo puedes probar porque no existe, no existe tal evidencia. Entonces es una creencia. Y supongamos, vamos a suponer que existiera una inteligencia allá arriba que, wow, pues esa inteligencia pues tiene problemas, no es tan inteligente porque hay muchas cosas que han fallado, hay muchas cosas que no tienen sentido allá arriba en el universo, muchas cosas que no tienen sentido aquí en el planeta. Entonces hay muchas cosas que son defectuosas, hasta dentro del mismo cuerpo humano hay muchas cosas que son defectuosas, que aparentemente pues su programación pues no tiene sentido. Entonces, si existe un creador, ¿verdad? Una mente inteligente allá arriba, pues no me sorprende, a mí no me impresiona, más bien me decepciona, porque pienso que le falta mucha inteligencia. Entonces, pero es que nosotros vemos el mundo solo en nuestro alrededor, pero vamos a mirar el mundo, el universo en todo su entero contexto para que veamos que no hay perfección. Hay cosas aleatorias. Como le dije, quizás el asteroide que va a destruir el mundo ya viene en camino. Quizás se tome 100 años, 1000 años, 1.000.000 de años, pero ya viene en camino, aleatoriamente. Como una piedra que choca con otra, como el billar y qué sé yo, y se va desviando, y todo es aleatorio hasta que venga y nos destruya. Por suerte, por buena suerte, por mala suerte, quizás ese asteroide no venía hacia nosotros, pero otro se cruzó, desvió y ahí ya viene para donde nosotros. Entonces todo es aleatorio. La construcción, la creación, la destrucción, todo es aleatorio. No hay una inteligencia allá arriba que diga yo voy a construir, yo voy a destruir. Todo es aleatorio. Todo lo que sucede hasta dentro del mismo planeta, no hay que mirar el universo, dentro del mismo planeta, los huracanes, cuando deciden destruir, es aleatorio. Cuando se desvía un huracán para el Atlántico y no toca ninguna isla, ni que no toca tierra, eso es aleatorio. No es que se planificó, ni que una inteligencia lo planificó. Eso es aleatorio. Los huracanes, los tornados, todo se forma aleatorio, destruye lo que se encontró a su paso, y no es que está planificado, no es que tiene un GPS que tiene que pasar por ahí no, eso es todo aleatorio. Igual sucede en este planeta. ¿Quién va a tener buena vista y quién no? Eso es aleatorio. ¿Quién va a necesitar espejuelos? ¿Quién no? ¿Quién se le va a caer los dientes? ¿Quién no? ¿Quién va a tener cáncer? ¿Quién no? Todo es aleatorio. ¿Quién va a nacer con un brazo o sin brazo? ¿Quién va a ser rubio? ¿Quién va a ser de ojos azules? ¿Quién va a salir con pelo en todo el cuerpo? ¿Quién va a ser lampiño, con barba? Todo es aleatorio. No es un plan divino, no es una inteligencia que lo planifica. Todo es aleatorio. Todo. No hay un creador allá en forma de pájaro, porque si fuera así, el que nos creó nosotros, creó los monos, creó los elefantes, creó los de las jirafas, o a menos que cada especie tenga su creador, ¿me entiendes? Entonces todo eso hay que analizarlo. Todo es aleatorio. El hecho de que uno sea mamífero y otros pongan huevos, otros sean reptiles, todo es aleatorio. Todo ha sucedido por un proceso evolutivo. Y en fin, creo que era lo que tenía que decir sobre el video de esta mujer. Lo demás, pues ella lo ha dicho, estoy de acuerdo con ella. Simplemente la postura de ella agnóstica es la que estoy, tú sabes, como que analizando. Y si fuera así, pues yo sería agnóstico también, porque sí, yo estoy de acuerdo que hay energía en el universo. Claro que sí. Entonces, sin energía no hay vida, no hay nada, no pasa nada. Entonces hay una energía que mueve que empuja los meteoritos. Hay una energía que mueve el sol, que le da energía al sol. Sí hay una energía, pero que sea una energía, y en eso pues si a esa energía tú le quieres llamar Dios, pues entonces yo soy un creyente, entonces. Pero no existe una creencia no existe una creencia, no existe una inteligencia a la que hay que rezarle, que hay que orarle, que te pone mandamientos, que te pone eso no.
Perdonen que tuve que coger un parking que aparentemente alguien lo quería, pero ya se había pasado del lugar. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Voy a colocar el video de la conferencia de esta señora, que está muy interesante. Y nada, aquí queda mi comentario hacia ese video. Muchas gracias. Hasta la próxima.